una verdadera adoración. Hoy más que nunca, la iglesia del Señor Jesucristo, tenemos que aprender a activar nuestra vida bajo el diseño de la verdadera adoración. Porque el Padre sigue buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y como todo lo que Dios siempre dice y lo hace, como decíamos hace 8 días, ¿por qué la palabra de Dios es verdad? Porque lo que Él dice, Él lo hace, ¿verdad? La base de la voz de Dios son sus hechos. Sus hechos, no son solamente fonemas, sonidos, son hechos. Todo lo que Dios nos manda que hagamos, Él primeramente muestra cómo hacerlo. Él nunca nos manda a hacer algo y defiéndanse, a ver, miren a ver cómo, pero me lo hacen porque lo hacen. No. En el caso de la adoración, Él quiere que sepamos que nosotros originalmente fuimos creados para adorarle. ¿Cuántos dicen amén? Fuimos creados para honra y gloria de su bendito nombre. Pero la adoración que nosotros como criaturas le debemos a Él no es cualquier clase de adoración. No nos podemos acercar a Dios de cualquier manera. No podemos expresar la adoración como nosotros pensamos o como nosotros nos la imaginamos. La adoración a Dios tiene que estar basada bajo su diseño previo. Y ese diseño se encuentra en las Sagradas Escrituras. Permítame por favor hacer lectura en 2 versiones diferentes. La cita bíblica de Éxodo capítulo 25, versículos 8 y 9. Y quiero que por favor tome nota de las cosas que voy a estar compartiendo, porque este es un tema central en nuestra fe, la adoración. Éxodo 25, versículos 8 y 9, en la Reina Valera 1960 dice: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Éxodo 25, 8 y 9 en la traducción lenguaje actual dice de la siguiente manera: además, quiero que me construyan un santuario para que yo viva entre ustedes. ¿Para qué el Señor quería que el pueblo le construyera un santuario? A ver, diga conmigo: Dios quiere que le adore para que Él habite en medio de mi presencia. El santuario y todos sus muebles tienen que hacerlos exactamente iguales a los que te voy a mostrar. Eso es como, por ejemplo, el arquitecto que se le acerca ya al maestro, al que pone al frente de la obra, y le dice: mire, estos son los planos, este es el diseño, y me hace el favor y me hace todo tal cual, con las mismas medidas, utilizando los mismos materiales, etcétera, etcétera. Y miren, mis hermanos, que es muy interesante analizar que después de recibir Moisés los 10 mandamientos, ¿se acuerda que hace 8 días estuvimos estudiando el porqué de los 10 mandamientos? Después de Moisés recibir ese direccionamiento en cuanto a los mandamientos de Dios, ahora Dios le entrega el diseño arquitectónico de un santuario para la adoración. Un santuario que estaría ubicado nada más ni nada menos que en el centro del campamento israelita, donde se convertiría en el símbolo de la presencia permanente de Dios en su pueblo. Por eso es que la adoración es tan central y debe ser tan central en nuestra vida, porque tiene que ver con la presencia de Dios. La presencia de Dios. La adoración no se circunscribe solamente a canciones, a melodías, a instrumentos musicales. Todo ello forma parte, y gloria a Dios por la música, gloria a Dios por las canciones, por los cánticos, gloria a Dios porque, wow, son una plataforma de las más maravillosas que podemos utilizar para acercarnos a la presencia de Dios, ¿sí? Pero no es lo único. Por eso es que el Señor quiere que nosotros
centremos nuestra vida en la adoración hacia Él. Yo creo que la adoración sí es muy importante para Dios. ¿Sabe por qué? Porque para este fin de Dios decirle a Moisés que subiera al monte y empieza a revelarle el diseño del tabernáculo, para este fin Dios es supremamente detallista con las partes, con las formas, con las longitudes, con los materiales, hasta con los colores a tener en cuenta. Haga un estudio en estos días, o una lectura por lo menos rápida del libro de Éxodo, y se va a dar cuenta cómo el Señor fue supremamente detallista con estos elementos. Y al final el Señor le coloca el sello y le dice: ten cuidado, todo lo que te mostré en el monte, así tal cual lo debes hacer. Ahora, Dios sabía que su pueblo no solamente iba a desobedecer los mandamientos que Él le había entregado a Moisés, sino que Él sabía también que su pueblo se iba a ir detrás de dioses falsos para dar también una falsa adoración. Y por eso es que así como Dios fue supremamente directo con los 10 mandamientos, que son el compendio de la ley, de la Torá, también el Señor es supremamente claro, detallista y directo con el diseño de la adoración. Por eso su plan se enfocó no solamente en exigir obediencia a su bendita ley y palabra, sino que también se enfocó en la reverencia y en la valoración que el pueblo de Dios debe darle a su presencia y a su majestad. Diga conmigo, la presencia de Dios es muy importante. Te pregunto, hermano, hermana, ¿es para ti realmente importante, valiosa, preponderante la presencia de Dios en tu vida? Ahora te voy a dar un dato, pero solo para que lo pienses y con ello puedas darte la respuesta correcta a esta pregunta que acabé de hacer. ¿Realmente es importante, es preponderante, es relevante la presencia de Dios en tu vida? La manera de responder correctamente a eso es analizarte cuando estás a solas, cuando nadie te ve, cuando puedes pecar sabiendo que nadie te va a ver, nadie se va a dar cuenta. Ahí es donde nosotros verdaderamente le demostramos a Dios si su presencia es importante para nosotros. Cuando viene la tentación y orquestamos un escenario para poder pecar, cuadrando todo para que nadie nos vea, abiertamente le estamos diciendo a Dios que no nos importa su presencia para nada, porque sabemos que Él nos está viendo, sabemos que sus ojos están sobre la tierra y nada es encubierto delante de Él, y a pesar de eso, ¿qué hacemos? Pecamos. Por eso es importante responder esta pregunta a la luz de ese acto. ¿Qué hago cuando estoy a solas? ¿Cómo me comporto cuando estoy a solas? Dios quiere ver nuestra santidad cuando tenemos oportunidad de pecar. La santidad verdadera es allá, en la intimidad. Ahora, este diseño prácticamente se iba a convertir en la transición que iba a llevar al pueblo de ser un errante a constituirse verdaderamente en una nación de adoradores, en un especial tesoro. El diseño del tabernáculo era el que iba a marcar la diferencia sobre todas las demás naciones de la tierra, porque estaba referenciando un pueblo que adora a su Dios, no como piensa, sino como el mismo Dios se lo ordena. Una vez se construyó todo el andamiaje del tabernáculo y se consagraron todos los utensilios y también se consagraron todos los sacerdotes. Entonces llega el momento más glorioso, llega el momento más impactante de Israel. ¿Sabe cuándo? Cuando desciende la Shekinah, cuando desciende la nube de gloria divina y penetra ese salón de 4,5 metros aproximadamente y lo llena poderosamente. Ese lugar conocido como el Santo de los Santos, o como en nuestra lengua lo conocemos como el lugar santísimo, ¿verdad? Ahora quiero que escuchemos el registro bíblico de este acontecimiento porque es impactante. Éxodo 40, versículos 34 y 35.
En la Nueva Traducción Viviente dice: entonces la nube cubrió el tabernáculo y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Moisés no podía entrar en el tabernáculo porque la nube se había posado allí y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Aleluya. Miren, hermanos amados, Dios no solamente había diseñado un lugar, sino que también había diseñado un momento específico. ¿Para qué? Para que se convirtiese en algo significativo para su pueblo. Dios quería que el pueblo, al ver el descenso de su gloria, quedase impactado con esa presencia divina. El Señor quería que el pueblo incorporara en su estilo de vida diario, incorporara la adoración. Yo no sé si usted ha caído en cuenta en este detalle, pero había un sacrificio que tenía que estar día y noche encendido, y los sacerdotes tenían que estar muy pero muy atentos para que no se apagara, el fuego no se apagara de ese sacrificio. Eso quiere decir entonces que en la mañana, al mediodía, en la tarde, en la noche, en la madrugada, a cualquier hora, que de pronto usted se despertara en su tienda y de pronto no podría dormir y entonces decide salir porque de pronto está haciendo calor o qué sé yo, cualquier cosa, y entonces usted sale de la tienda, lo primero que va a ver allá hacia el fondo es un humo, una columna de humo, y esa columna de humo le está recordando a esa persona que es él el que tendría que estar allá, ¿qué? Siendo quemado, ¿sí? Pero que en ese momento hay otro, un sustituto que está siendo quemado para que yo, o para que la persona que sale a mirar, siga viviendo. Y ese sacrificio evocaba todo el tiempo la santidad y la presencia de Dios. Por eso es que Dios ubicó el tabernáculo en el centro. Y nosotros tenemos que estar muy atentos, mis amados hermanos, para que la adoración, nuestra adoración a Dios, sea central. Que no sea periférica, que no sea, sí, yo adoro a Dios por ahí cuando vaya a la iglesia el día domingo. A Dios tenemos que adorarlo todo el tiempo. Él tiene que ser el centro de nuestra adoración. Y para yo mantener conciencia de adorador delante de Dios, tengo que ser consciente todo el tiempo de que yo soy merecedor del infierno. Yo soy merecedor del castigo divino. Pero ese tema ya no está gustando hoy día. Hablarle hoy a la iglesia de que somos merecedores del infierno. Lo único que nosotros merecemos es el jerén de Dios. Lo único que merecemos es su castigo. Eso ya como que incomoda. No, pero es que Dios nos ama. Sí, Él nos ama a pesar de. Y ahí es donde radica la grandeza de su amor. De que aunque siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Haga este ejercicio. Entre más usted empiece a abrir su corazón a esa teología que está completamente permeada de humanismo, ¿sí? Donde usted ya empieza a decir, ay, bueno, gracias a Dios, ahora yo fui restaurado y ahora sí yo tengo un potencial y ahora sí yo puedo volver a ser lo que originalmente era, y empiezo a sentirme como el primer Adán antes de caer. El siguiente paso es volver a caer, porque ya no me enfoco en la grandeza, en la misericordia. No me enfoco en la bondad, en la compasión de Dios, sino que empiezo a enfocarme en mí mismo. Y vuelvo a cometer el mismo pecado que cometió Adán y Eva. Pero cuando todo el tiempo estoy enfocado en que es por la misericordia del Señor que no he sido consumido, es por la misericordia del Señor que no tengo fuego encima, como de pronto sí le tocaban a esos animalitos, eso me lleva entonces todo el tiempo a tomar conciencia de la presencia y de la santidad de Dios en mi vida. Y cuando soy consciente de la presencia y de la santidad de Dios en mi vida, vivo como un adorador. Amén. Vivo como un adorador. Y entonces mi adoración no es barata. Mi adoración es una adoración en espíritu y en verdad. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? El pueblo se iba a establecer en una tierra cuya cultura estaba enfocada en la idolatría. Los pueblos que ellos iban a poseer y conquistar, ellos obedecían a un estilo de adoración politeísta.
es decir, donde se adoraban a varios dioses, según los favores y según el poder que tenían específico para suplir necesidades humanas. Pero Dios había provisto con el diseño del tabernáculo un estilo de vida que fuera permeado en todas sus esferas con la adoración al Dios verdadero. Cuando entramos a estudiar más a profundidad la naturaleza de todas las clases de ofrendas que el Señor exigía, nos damos cuenta que cada una de esas ofrendas apuntan precisamente a adquirir una conciencia, a adquirir un conocimiento de cómo Dios es suficiente en cada una o para cada una de nuestras necesidades humanas. Eso es algo hermoso. Hay un libro supremamente aburridísimo para muchos cristianos en la Biblia que no les gusta leer. Lo llaman el libro más aburrido de la Biblia. ¿Saben cuál es? Levítico. Pero cuando empiezas a entender, porque es que en la Biblia no hay nada por casualidad, empiezas a entender lo que realmente significa cada uno de esos sacrificios y que eran la sombra de lo que iba a venir, podemos encontrar a Jesucristo, nuestro Salvador, en cada uno de esos sacrificios como el proveedor para todas y cada una de nuestras necesidades. Aplauda la grandeza del Señor. Bendígalo en esta mañana. Aleluya. La verdadera adoración es la que nosotros tenemos que procurar. ¿Sabe algo? La verdadera adoración toma en serio a Dios. Por eso es que el Padre está buscando verdaderos adoradores. Está buscando gente que lo tome a Él en serio. Gente que tenga conciencia de que Dios está presente, de que Dios está viendo. Porque si no, entonces seríamos como los ateos o como la gente que niega a Dios. Y por eso se conducen y se comportan de unas maneras tan terribles. Pero a veces pareciera que nosotros también, iglesia. Decimos que amamos a Dios, decimos que somos parte de su pueblo, de su iglesia, pero la manera como actuamos, la manera como nos conducimos, no tiene nada que ver con nuestra adoración. Debemos volver a rescatar el verdadero espíritu de adoración en nosotros, que se basa en una conciencia real de la presencia de Dios en nosotros. Ahora, yo soy consciente que honestamente todos batallamos con esta realidad. La realidad de tomar en serio a Dios. Todos batallamos con esta realidad. Hay momentos donde como que sentimos más bien la tentación a ignorar a Dios porque nos está diciendo algo que no queremos escuchar, entonces más bien obviamos esa palabra. Ahí dejamos de adorarlo. Pero cuando nosotros en verdad tomamos en serio a Dios, pues también tomamos en serio su palabra, sus consejos, su reprensión, sus promesas. Fácilmente priorizamos otras cosas o priorizamos a personas y terminamos tan ocupados en ello que olvidamos la importancia de la adoración a nuestro Dios. Yo quiero resolver la propuesta de esta enseñanza en esta mañana, resolver una pregunta interesante. ¿Qué elementos nos ayudarían a saber cuándo nuestra adoración es verdadera? ¿Le gustaría saberlo? Pastor, me gustaría hoy salir con una información bíblica para yo analizar, bueno, si realmente le estoy ofreciendo verdadera adoración a mi Dios o mi adoración más bien es espuria, es falsa. Porque eso es algo que deberíamos nosotros, hermanos, prestarle atención. Porque si somos falsos adoradores, wow, ¿qué nos espera entonces? Nuestra adoración tiene que ser verdadera. Diga conmigo, verdadera. Entonces te voy a entregar rápidamente 3 elementos que nos van a ayudar a saber cuándo nuestra adoración es verdadera. Tome nota, por favor. La primera es cuando Dios ocupa no cualquier lugar, sino el primer lugar. Otra vez. Cuando Dios ocupa no cualquier lugar, sino el primer lugar. ¿Qué significa esto entonces, mis hermanos? Significa que el pensamiento preponderante en nuestra mente diariamente es ¿quién?
¿Te sucede eso? ¿Dios es el que domina tu mundo pensante? ¿Estás trabajando y Dios está presente en tu mente? ¿Estás en la casa y está Dios presente en tu mente? ¿Vas caminando por la calle? ¿Está Dios presente en tu mente? Mientras manejas tu vehículo, ¿está Dios presente en tu mente? ¿Estás enfrentando un problema, un desafío, una dificultad allá laboral? ¿Está Dios presente en tu mente? Entonces, este es un elemento que nos ayuda a detectar si nuestra adoración es verdadera. Cuando Dios ocupa el primer lugar. Frente a cada decisión, iglesia, que debamos tomar, ¿sentimos la necesidad de consultar la voluntad de Dios en oración? Soy de esa raza de cristianos que muchas veces hasta los tildamos de fanáticos, pero que realmente nos dan ejemplo de dependencia de Dios. Que para toda decisión vamos a orar. Ese ejemplo yo lo recibí de mis padres y lo sigo viendo y viviendo a través de mi suegra. Para todo hay que orar. A veces hasta los niños dicen, pero ya oramos. ¿Otra vez? No, hay que orar siempre. Dijo Pablo, hay que orar sin cesar. Cualquier decisión, por sencilla que tomemos, mis hermanos, hay que orar. Lo que pasa es que nosotros relacionamos en nuestra mente religiosa orar con tener que dejar de hacer todo y buscar un sitio para poderme arrodillar y enfocar toda mi mente y en hacer fuerza para ver qué me invento para decirle a Dios. Eso es un mal enfoque de la oración. La oración es esa capacidad que tengo de estar conectado diariamente con Dios en todo momento. En todo momento. A mí siempre me ha fascinado el libro de Nehemías, el libro de las oraciones espontáneas. Una vez les dejé esa tarea, y si no la han hecho, háganla. Descubran las oraciones espontáneas que hay en Nehemías mientras Nehemías está desarrollando su vida cotidiana y sobre todo desarrollando su propósito. Y no eran oraciones de amantísimo Dios y Padre Celestial, te bendigo y te exalto, Señor Dios Todopoderoso. No, al grano. Dios, mira su amenaza, tenlo en cuenta. Y luego paraba y seguía haciendo su trabajo. Y así sucesivamente. Conexión. Eso significa que Nehemías tenía preeminencia, le daba prioridad a la presencia de Dios en su vida. Hermanos amados, Dios quiere que consultemos su voluntad en oración, que consultemos su voluntad a través de su bendita palabra, que consultemos su voluntad a través de un consejo pastoral. Amén. ¿Sabe que eso se está extinguiendo? Hoy ya los hermanitos no consultan al pastor. Hoy los hermanitos informan al pastor. ¿Sí? Pastor, es que quiero informarle que tal cosa. Bueno. Voy a orar al Señor para que lo ayude. ¿Sí? Antes no era así, hermanos. La figura pastoral tenía peso en el hogar de la familia cristiana. ¿Sí? Y los mismos papás, antes de tomar una decisión, bueno, esto es lo que hemos hablado, pero hay que consultar con el pastor a ver si él confirma o nos ayuda a ver algo que no estamos viendo. Eso es importante. Pero hasta eso se ha venido perdiendo, iglesia. No en diseños de vida, en la iglesia de la China, en la iglesia subterránea, ¿sí? No aquí. Muchas veces le decimos a Dios que lo amamos, pero muy pocas veces lo consultamos. Y entonces, después de que ya hacemos lo que hemos querido, ahí sí avivamos nuestras oraciones. Ay, Diosito, ayúdame. Ay, Diosito, por favor, ten misericordia. Ay, Diosito, toca allá esa puerta y ábrela, Señor. Señor, mira cómo me siento, mira esta dificultad. Seamos sabios, mis hermanos. Adoremos a Dios en espíritu y en verdad. Y una forma de adorarlo es permitiendo que Él ocupe no cualquier lugar en nuestra vida, sino el primer lugar. Iglesia, tus negocios, tu familia, tus finanzas, tu salud, tus pensamientos, aún hasta tus reacciones en momentos difíciles y la manera en que inviertes tu tiempo,
deben convertirse en escenarios de verdadera adoración. ¿Cómo? Pues muy fácil, permitiendo que Dios sea el que tome el gobierno, permitiendo que Dios sea el que direccione cada uno de nuestros pasos. El área emocional, el área relacional. Mire, esa es una de las áreas o de los terrenos en los que más nosotros deberíamos ser verdaderos adoradores. Y es en la que menos consultamos a Dios. Y por eso después tenemos problemas relacionales profundos. Con esta persona que me está llamando la atención, con esta persona que me está gustando, ¿será que Dios la aprueba? ¿Será que hay yugo igual o yugo desigual? Porque nosotros no podemos ver el yugo. El que verdaderamente conoce el yugo de esa persona es ¿quién? Entonces Él sí nos va a revelar. Entonces, en esa área es en la que más todavía nosotros deberíamos ser verdaderos adoradores. Señor, me está gustando esta persona, me está moviendo el piso, Señor, me está haciendo sentir cosas que nadie más me ha hecho sentir, pero ¿es tu voluntad? ¿Esto realmente lo estás provocando tú en mi corazón? ¿O el enemigo lo está utilizando como una distracción? Señor, tú que conoces mi futuro, tú que estás presente allá dentro de unos 4 o 5 añitos, tú puedes decirme cómo va a ser un solo día de vida con esta persona. Déjame verlo, muéstramelo. Yo se lo digo por experiencia, hermanos. El Señor lo hizo conmigo y fue muy contundente. Y qué bueno cuando uno consulta a Dios. Sí, honestamente te digo también, no es fácil cuando el Señor le responde a uno lo que uno no quiere escuchar. No es fácil, pero es ahí donde tiene que aflorar la verdadera adoración. Permite que Dios tome gobierno y dirección en cada uno de estos aspectos de tu vida cotidiana. Porque es que servimos a Dios y lo adoramos en verdad cuando Él es verdaderamente el primero en nuestra vida. Deuteronomio 10, 12 y 13 dicen: y ahora, Israel, ¿qué requiere el Señor tu Dios de ti? Solo requiere que temas al Señor tu Dios, que vivas de la manera que le agrada y que lo ames y lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Debes obedecer siempre los mandatos y los decretos del Señor que te entrego hoy para tu propio bien. O sea, Dios desea que nosotros lo tengamos en cuenta. Dios desea que lo consultemos. Mire, nuestro Dios no es como los dioses de muchos por allá, enigmáticos, lejanos, que para poder recibir de Él una respuesta toca subir el Everest, el Himalaya, y haciendo sacrificios. No, nosotros tenemos un Dios que está por encima del Everest, pero que también decidió habitar aquí. Y que si lo llamamos, Él ha prometido ¿qué? Respondernos, ¿sí? Pero tenemos que hacerlo. Ahora bien, otra manera de poder detectar si le estoy brindando a mi Dios verdadera adoración es cuando en nuestra vida la palabra de Dios es la palabra final. Otra vez, cuando en nuestra vida la palabra de Dios es ¿qué? La palabra final. ¿Has obedecido con diligencia, con prontitud, las veces que Dios te ha dado una palabra? ¿Has sido obediente? ¿O más bien la recibes y empiezas a maquillarla, cambiándole el colorcito para que de pronto ahí se embolate la cosa, sabiendo en tu espíritu qué es lo que tienes que hacer o no hacer, y entonces pospones? Hermanos, no existe palabra más importante para el ser humano que la palabra de Dios. Y si es así para con la humanidad en general, ¿cuánto más debería serlo para nosotros los cristianos? La palabra del Señor debe ser para nosotros lo más valioso, lo de mayor relevancia. Las enseñanzas de Cristo se convierten en la base de nuestra fe, en la base de nuestra conducta diaria. El Señor lo dijo: si ustedes me aman, pues van a guardar mis mandamientos. O sea, van a poner por obra mi palabra. Juan 14, versículo 15. Y es que nuestra verdadera adoración va ligada a la importancia que le damos en nuestra vida cotidiana a la palabra de Dios. Si soy de esos cristianos de que me la paso buscando profecías y que me hablen y todo, porque hay cristianos así, ¿no? Que les gusta es que les den profecías. Eso no es profecía, eso es vaticinios,
predicciones, que le adivinen. La palabra profética es muchísimo más profunda. Y si eres de aquellos que le gusta es todo el tiempo cazar a ver palabras para ver si lo que me están diciendo confirma lo que yo siento, confirma lo que yo quiero. Y entonces cuando alguien por allá me dice algo que va en acuerdo a mis sentimientos o deseos o intereses mezquinos, entonces empiezo a exaltar esa palabra como palabra de Dios. Uy, Dios me habló, Dios me dijo. Pero cuando de pronto Dios me confronta con algo que yo sé que realmente tengo que cambiar y no me gusta lo que me dice, entonces acallo esa voz. Ahí estoy demostrándole a Dios que no soy un verdadero adorador. Miren, muchos de los problemas que enfrentó el pueblo de Dios para obedecer se presentaron por un elemento que a veces nosotros no tenemos muy presente, y es que el día que el pueblo de Israel salió, en la noche de Pascua, salió y fue liberado del yugo de los egipcios, junto con los israelitas salieron muchas otras personas que eran de otros pueblos, de otros países, de otras culturas. Y esa gente fue la que posteriormente empezó a contaminar al pueblo de Israel para no darle prioridad a la palabra de Dios. Éxodo capítulo 12, versículo 38, dice: al salir, está evocando la noche de la Pascua, la noche de la liberación, al salir se llevaron una gran cantidad de ovejas y vacas. ¿Quiénes? Los israelitas. Y también salió con ellos muchísima gente de otros países. O sea, salieron mezclados. Números capítulo 11, versículo 4, nos entrega otro dato interesante. Sin embargo, entre los israelitas había gente de otros pueblos, ahí confirma lo de Éxodo 12:38, que solo se preocupaba por comer. Los israelitas se dejaron llevar por ellos y empezaron a llorar y a decir: ojalá pudiéramos comer carne. O sea que, ¿quiénes fueron los que empezaron a provocar en los israelitas, en el pueblo escogido de Dios, el anhelo de obviar o de menospreciar la provisión de Dios y empezar a añorar la carne de Egipto, la cebolla, los puerros y los ajos de Egipto? Esa gente que estaba desalineada, ¿sí? Esa gente que verdaderamente menospreciaba las leyes de Dios. Por eso es que en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo nos da un consejo al respecto. Es muy válido. 1 Corintios 15, 33 y 34. No se dejen engañar. Bien dice el dicho, que las malas amistades echan a perder las buenas costumbres. Piensen bien lo que hacen y no sigan desobedeciendo a Dios, porque algunos de ustedes deberían sentir vergüenza de no conocerlo. Entonces, frente a este punto, lo que quiero resaltar, mis hermanos, es que muchas veces hemos descuidado la importancia que debe tener la palabra de Dios como palabra final en nuestra vida, porque a veces le damos más importancia a lo que escuchamos en el entorno, a lo que nos dice el vecino, a lo que nos dice fulano de tal, a lo que nos dice una persona influyente. Así no sea temerosa de Dios. Y eso es peligroso. Quien debe tener para nosotros la palabra final debe ser Dios. Amén. Debe ser Dios. Y si una vez tenemos la confirmación de que la palabra final de Dios en cuanto a la salud es esto o lo otro, lo acepto. Si en cuanto a mis finanzas es esto o lo otro, lo acepto. En cuanto a esa relación es esto o lo otro, lo acepto, y así sucesivamente. Una vez tenga claridad de cuál es la palabra final de Dios para mí en esa área, el siguiente paso es obedecer. Cuando obedezco la palabra de Dios, sea cual sea el direccionamiento que me dé, estoy siendo un verdadero adorador. Entonces la verdadera adoración le da prelación a la palabra de Dios. Yo te pregunto, cuando Dios nos habla, ¿estamos dispuestos a obedecer sin reservas lo que nos dice Dios que debemos o no debemos hacer? No me responda, por favor. Guarde en su corazón esa pregunta. ¿Estás dispuesto a obedecer sin reservas lo que Dios te dice que debes o no debes hacer? ¿O por el contrario, lo pospones?
Y tercero, iglesia, con esto termino. La tercera manera de demostrar o darme cuenta si estoy verdaderamente adorando a mi Dios es cuando nuestra relación con Dios es profunda y no superficial. Una relación profunda. Hoy existe un cristianismo superficial, light. Nos correspondió lamentablemente vivir ese tiempo. Pero eso no significa que estamos condenados a vivir de esa manera. Pero sí, esto nos reta a prestarle atención a cómo estamos construyendo nuestra espiritualidad, cómo estamos construyendo nuestra adoración a Dios, nuestra relación con Él. David lo vivió. Él vivió lo que es una relación profunda, no superficial. En el Salmo 51, versículos 16 y 17, mire que él estaba ya siendo confrontado con su pecado y él entendía lo que verdaderamente agradaba a Dios. Él dijo: porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Cuando hablamos de una relación profunda con Dios y no superficial, estamos hablando de esa necesidad de vivir diariamente en un verdadero arrepentimiento. En un verdadero arrepentimiento. En esa capacidad diaria de no, o mejor dicho, diariamente no perder esa capacidad de odiar el pecado. De odiar el pecado. ¿Qué cosas ya estamos aceptando como normales, mis hermanos? ¿Qué cosas ya estamos aceptando como si fuera, pero es que eso es de la cultura, pero que en realidad no honran a Dios? Tenemos que revisar la profundidad de nuestra relación con Dios. ¿Estamos apuntándole a los cimientos, a colocar cimientos verdaderos en nuestra relación con Dios, o nos estamos conformando solamente con la superficie? Cada uno debe tener cuidado de cómo construye, cómo sobreedifica su vida, con oro, plata o piedras preciosas, con heno, paja u hojarasca. El diseño del tabernáculo que Dios le dio al pueblo de Israel exigía, escúchame esto, exigía al pueblo, para acercarse allí, santificarse. No era de cualquier manera. Tenía que siempre haber una vida de arrepentimiento en el pueblo. Cuando nosotros profundizamos en una relación con Dios, tomamos conciencia de la santidad de Dios. Hay un versículo que en estos momentos no lo recuerdo, pero se relaciona la santidad con el terror del Señor. Santidad, terror de Jacob. Porque en el hebreo se utilizan palabras muy parecidas, creo que contienen la misma raíz. Santidad con pánico, con terror, con susto. Porque eso fue lo que sintió el pueblo de Dios verdaderamente cuando el Señor descendió en el monte Sinaí y empezaron a aparecer los truenos, los rayos, las luces, el temblor, y el pueblo empezó a llenarse ¿de qué? De terror. Esa es la palabra que se utiliza en la Reina Valera, de terror. Al punto donde dijeron: si seguimos escuchando a Dios vamos a morir. Y le piden a Moisés que sea él el que hable delante de Dios y escuche a Dios, y después él venga y le hable a su pueblo. Y el Señor le dice a Moisés: cuánto me encantaría que eso que están sintiendo ahorita lo sintieran siempre, para que se mantuviesen temiendo al Señor y guardando sus mandamientos. Hermanos amados, no podía la gente acercarse de cualquier manera, y quien lo hacía, quien osara o osaba hacerlo, moría. Dios lo cortaba. Números 18:22 lo dice: y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión, para que no lleven pecado por el cual mueran. ¿Por qué esto? Porque la superficialidad es abominación delante del Señor. Hoy
Lamento decirle, amada iglesia, pero estamos confundiendo adoración con entretenimiento. Y no es que haya algo de malo en pasar un buen tiempo con los demás cristianos y reír juntos y disfrutar del Señor. No me estoy refiriendo a eso. El problema es cuando este enfoque, el enfoque del entretenimiento, reemplaza a la enseñanza bíblica que da en el blanco, que apunta a la verdadera necesidad espiritual de las almas. Y entonces la meta que se da en esta perspectiva mal enfocada es que entonces lo más importante es agradar a las personas, que se sientan cómodas, que se sientan bien, que se sientan felices. Ese es el cristianismo actual, un cristianismo de comodidad. La verdadera adoración se enfoca en Dios. La verdadera adoración genera conciencia de la presencia terrible de Dios para su pueblo. Esperemos que lleguemos al cielo, hermanos. Esperemos que lleguemos al cielo y nos vamos a dar cuenta que de pronto habíamos perdido un poquitico el verdadero enfoque de la majestad, de la gloria y de la santidad de Dios. Por eso es que vamos a estar allá en el cielo adorándolo por los siglos de los siglos, porque cada vez que miremos la majestad de Dios no nos queda otra opción sino adorarlo, adorarlo. Y nos daremos cuenta que realmente no somos dignos. No somos dignos porque no hay ser humano que vea a Dios y viva. Pero por la gracia de Jesucristo, un día vamos a poder estar delante de su presencia y a pesar de lo terrible de su gloria, vamos a seguir vivos y vivos para siempre. Aleluya. Te pregunto, ¿qué tan profunda es tu relación con Dios? ¿Podrías catalogarla de comunión íntima con Él o simplemente de una relación superficial o de conveniencia? Eso lo responde cada uno en su corazón. ¿Es una relación profunda? ¿Tenemos conciencia de lo que realmente es Dios? ¿Somos conscientes de sus virtudes, de sus atributos? Nos hace falta fortalecer eso para que también nuestro acercamiento a Él sea con respeto, sea con reverencia ante su majestad. Entonces, recordando o haciendo un recorderis de lo que hoy hablamos, frente a cuáles son los elementos que nos ayudarían a detectar si nuestra adoración para Dios es verdadera. En primer lugar, tenemos que mirar quién ocupa el primer lugar. En segundo lugar, ¿qué lugar ocupa la palabra de Dios en nuestro corazón? Y en tercer lugar, ¿quién es la persona más importante en nuestra vida? ¿Sí? Las tres cosas tienen que, o se están refiriendo al primer lugar. Un verdadero adorador le da siempre el primer lugar a Dios, a su palabra y a su relación. ¿Sí? Cuando descuidamos la responsabilidad primaria que tenemos nosotros como hijos de Dios, ¿cuál es la responsabilidad primaria que tenemos, hermanos? Diga conmigo, la de ser verdaderos adoradores. Y perdemos el enfoque de nuestro llamado y entonces terminamos vagando y dando tumbos en nuestra travesía espiritual, en nuestra vida terrenal. Entonces ahí es donde tenemos que mirar cómo está nuestra vida de adoración. Tenemos que prestarle atención a eso. Recuerde que desde hace mucho tiempo atrás el Padre viene buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Cuántos adoradores hay aquí? Él está buscando. Oye, parece ser que el omnisciente, el que todo lo sabe, el que todo lo conoce, el omnipresente, a pesar de eso está buscando. Parece que están bien escasos, ¿cierto? Porque está buscando, es porque no encuentra muy a menudo. Está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. El reto que te planteo a través de esta enseñanza es que te dejes encontrar, déjate encontrar por el Señor y acepta este supremo llamado. Eso, así lo define John MacArthur. La adoración es el supremo llamado, y estoy de acuerdo con esa postura.
Es el supremo llamado que hemos recibido de parte de Dios desde antes de la fundación del mundo. Porque nosotros fuimos creados para adorarle en espíritu y en verdad. Amén. Fuimos creados para adorarle en espíritu y en verdad. ¿Cuántos reciben esta palabra en esta mañana? Oremos a Dios. Padre bendito, ¿cuánto necesitamos prestarle atención a estos tres elementos que nos ayudan de una manera muy directa a detectar la calidad de nuestra adoración hacia Dios? Y aprovecho este momento, Señor, para decirte perdónanos, por favor. Perdónanos porque lo más probable es que hemos fallado en darte una verdadera adoración. Quizá en algunos momentos tratamos de hacerlo, pero como le damos prioridad a otras cosas, terminamos descuidando este llamado supremo que hemos recibido. Hoy, a través de esta enseñanza, nos vuelves a recordar que la verdadera adoración debe ser el centro, el foco de nuestro trasegar cristiano. Todos los días somos llamados a revisar la calidad de nuestra adoración. ¿Estamos adorando a Dios en espíritu y en verdad? ¿Estamos adorando a Dios como Él lo merece? ¿O estamos adorando a Dios con superficialidad? Permite, por favor, que hoy, con lo que nos has dicho, salgamos de este lugar pensando muy en serio. Replantear conductas, replantear pensamientos, replantear motivaciones de nuestro corazón que quizá se han convertido en un estorbo para adorarte en espíritu y en verdad. Queremos, Señor, a través de esta enseñanza, entender y comprender que si hay algo preponderante en nuestra práctica de la fe, es ser verdaderos adoradores. Ser verdaderos adoradores. Gracias por la música, gracias por los cánticos, gracias, Señor, por los adoradores que tenemos, Señor, en la iglesia. Pero todo ello, Señor, nos recuerda que es apenas una manera de tantas que debemos adoptar para desarrollar un estilo de vida de verdaderos adoradores. Por favor, que tu palabra hoy no caiga al piso, que tu palabra, Señor, sea plantada en un terreno fértil para que produzca ese fruto necesario de transformación y de confrontación en nuestra vida. Te necesitamos, mi Dios, te necesitamos profundamente. Por favor, háblanos, por favor, compunge nuestro corazón y permítenos prestarle atención al consejo de tu bendita palabra. En el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén.